Seguro que más de uno ya habrá visto algún turista paseando por las calles de la ciudad de Almería. Los conoceréis muy fácilmente. Suelen ir con una cámara de fotos en la mano o colgada al cuello. A veces solo es un móvil con el que hacer fotos. Visten pantalón corto, camiseta o camisa estridente, que suele hacer daño a la vista, de manga corta o tirantes. Los calcetines a la altura de los sobacos, y la mayoría de ellos blancos como la leche, que al poco que les dé el sol se convierten en gambas andantes. Y seguro que habréis visto algunos de ellos, y también a muchos almerienses, que llevan un papel en la mano, un envoltorio, una bolsa de plástico o de papel, muchas veces con más basura, o la colilla de un cigarro, y le van dando vueltas y vueltas en la mano hasta que lo tiran al suelo. Por supuesto, son unos auténticos cerdos, de eso que no nos quepa la menor duda. Aunque muchas veces este acto de incivismo, que debería ser multado por la policía local de la capital, y casi nunca lo hacen, es por culpa de que no hay una papelera cerca, o simplemente que la papelera en cuestión está rota o desaparecida. A pesar de eso, el ayuntamiento, por mucho que los ciudadanos se quejen a través de la aplicación móvil, no la sustituyen por otra. Un almeriense ha presentado una queja a través de redes sociales con enlace al ayuntamiento y al servicio de limpieza municipal porque hace 12 días presentó una denuncia a través de la aplicación móvil para que instalaran una papelera en el lugar donde debía haber una. Y ahí sigue el asunto, pendiente de actualización, ya que no se han dignado a cambiarla, como mínimo, después de 15 días, porque según parece, esa falta de papelera lleva así desde hace más de 2 semanas. Y esto, aunque nos asombra a muchos, no es nada nuevo, claro, para los almerienses. Para los turistas, el no encontrar una papelera cerca o verla rota sin cambiarla, o que no exista en su lugar, o que los alrededores de esta estén llenos de basura, sí lo sorprende. Esto hace que el visitante regrese a su país con una mala imagen de la ciudad, y no es la primera vez que los turistas se marchan comentando que una de las cosas malas que tiene Almería es la suciedad en las calles. Pero los del ayuntamiento no se enteran, están más preocupados de que se pueda tocar música en el Parque de la Hoya que de tener una ciudad limpia y en condiciones. Están más contentos de que el cartel de la Feria de Almería siga representando a Sevilla que el final de la Rambla de Belén esté lleno de mierda y no tenga un aspecto más saludable a la vista de todos. Pero eso sí, que no se olviden de hacerse sus fotos selfies y colgarlas en redes sociales. Seguro que con eso se solucionan todos los problemas de la ciudad. Milagro institucional. Ya estamos en verano, ya están aquí los primeros turistas veraniegos y la casa y las calles sin barrer. Luego, como he dicho muchas veces, los del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería todo lo terminan haciendo tarde y mal. No espabilan ni invitándolos a comer, que yo no lo voy a hacer, que quede claro, antes que me inviten ellos, que para eso cobran más. Y ahora, noticias. No hay día en que los partidos políticos no entren en una batalla campal que, como siempre, salpica a los almerienses y españoles en general. En esta ocasión, tanto PSOE como Partido Popular de Almería han entrado en disputa en referencia al caso Koldo, rebautizado como caso Ábalos, y los informes de la UCO por un tema que perjudica de manera seria a los intereses de los almerienses, el AVE Murcia-Almería. Este lunes 16 de junio, 5 miembros del Partido Popular se han presentado en las obras del AVE en Cuevas de Almanzora para protestar sobre las presuntas mordidas en la adjudicación del tramo de Pulpí a Vera. Carlos Sánchez, diputado de Promoción Agroalimentaria de Almería, ha definido este tramo como el epicentro y punto de partida del caso PSOE, porque aquí fue donde empezaron las mordidas del Partido Socialista. Sánchez ha añadido que el gobierno de Pedro Sánchez dedicó los primeros 100 días de su mandato a organizar una banda mafiosa para repartirse comisiones de obra pública, eligiendo la provincia de Almería para empezar ese camino. La diputada en el Congreso por el PP, Ana Martínez Labella, ha considerado preocupante que quienes debían velar por el interés general, quienes debían preocuparse por las infraestructuras en la provincia, esas que reclamamos incansablemente para sacar a los almerienses de su aislamiento, solo se empleaban en engordar sus cuentas corrientes y sus bolsillos. Por otro lado, en rueda de prensa, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha pedido decencia y decoro a los miembros del PP, tras las críticas por los retrasos en las obras del AVE entre Almería y Murcia. Martín ha recordado que hubo un gobierno, que fue el de Mariano Rajoy, que lo que hizo fue llevarse esta inversión de manera totalmente despiadada para nuestra tierra a Galicia, dejar sin ejecutar absolutamente nada de lo que ya estaba proyectado y tapiar los túneles que hay en Sorbas. Martín ha recalcado que el AVE va a llegar de la mano de un gobierno socialista aquí, a la provincia de Almería, y sin duda, insiste, el Partido Popular debía de hacerse mirar cualquier declaración en cuanto a inversiones en la provincia de Almería, pero especialmente con el tema de la alta velocidad.
¿Qué piensas de que en el informe de la UCO aparezca el tramo del AVE entre Pulpí y Vera con presuntas mordidas y amaños de Ábalos y otros miembros del PSOE nacional? ¿Crees que esto perjudicará a Almería y se retrasará la llegada del AVE a la capital? Te leo en comentarios. Desde hace unos años tener un techo donde vivir se ha convertido en un lujo, en lugar de una necesidad vital y humana fundamental. Cada vez son más las personas que no lo tienen fácil para alquilar o comprar una vivienda y Almería no es una excepción. Por este motivo, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado esta semana en el último pleno ordinario su adhesión al Decreto Ley 1/2025 impulsado por la Junta de Andalucía. La normativa ha contado con el apoyo del Partido Popular, el Grupo Municipal Socialista y Vox, mientras que Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes con Almería ha votado en contra. El plan establece medidas urgentes para aumentar la oferta de vivienda protegida en la comunidad con el objetivo de construir 20.000 viviendas en los próximos 5 años. La concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, ha asegurado que esta medida ofrece herramientas reales y eficaces para facilitar la construcción de viviendas o protegidas y reforzar el papel de los ayuntamientos en esta materia. Permite a los ayuntamientos que lo deseen acogerse a un paquete de medidas excepcionales encaminadas a facilitar la construcción de vivienda protegida sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento urbanístico. El Ayuntamiento ha elaborado un registro de solares públicos en el que ha incluido 49 parcelas aptas para construir hasta 1.351 viviendas protegidas. El documento ha sido enviado a la Junta de Andalucía, siendo Almería, según ha destacado Cabrera, el primer municipio andaluz en enviar este escrito. La alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, ha destacado que el Ayuntamiento va a seguir trabajando para facilitar el acceso a la vivienda con más de 1.000 viviendas de promoción pública ya construidas y alcanzar el número de 600 en esta corporación. ¿Estás de acuerdo con la aprobación de este decreto ley o crees que aún hace falta más viviendas de protección oficial en el municipio de las que se pretenden construir en los próximos 5 años? Escribe tu comentario en el canal. En algún momento de nuestra vida necesitamos la ayuda de alguien para poder solucionar nuestros problemas, o por lo menos que no se conviertan en un asunto grave en nuestras vidas. Para que algo así no ocurra, desde hace semanas la ciudad de Almería cuenta con un punto de recogida del banco de productos a compartir. En colaboración con Seur, en una nave situada en la calle Mare Nostrum 214, entidades sociales locales podrán acceder a ropa, calzado, artículos de higiene, juguetes o electrodomésticos que se destinarán a familias vulnerables. El problema es más grave de lo que nos imaginamos. Casi 1 de cada 3 almerienses, el 27,6% de la población de Almería, vive con menos de 10.000 euros al año, según el índice AROPE, en español, en riesgo de pobreza o exclusión social. O lo que es lo mismo, 9.626 euros anuales si viven solos o 20.215 euros si se trata de una familia de 2 adultos y 2 menores. Desde hace 12 años, el Banco de Productos a Compartir ha repartido más de 26 millones de productos que han sido descartados por razones comerciales, taras, errores de etiquetado o cambios de temporada. Gracias a esta iniciativa, más de 2 millones de personas han recibido directamente artículos de higiene, ropa, menaje, calzado, electrodomésticos, juguetes y material escolar. Cosa que, aunque nuevas, estaban destinadas a acabar en la basura y que hoy, en cambio, sirven para mejorar la vida de quien más lo necesita. Leticia López Cotelo, directora y fundadora de A Compartir, ha comentado que en 2013 nació la idea tras comprobar la enorme cantidad de productos que iban a ser eliminados sin razón aparente. Poco a poco se dieron cuenta de que todas las empresas tienen productos invendidos, excedentes de stock o devoluciones que no se pueden vender, pero que son perfectamente útiles. ¿Cómo pueden donar las empresas estos excedentes? Si tienes un negocio, solo tienes que entrar en la web acompartir.es, dejar tu nombre, apellidos, el nombre de la compañía y un contacto. En menos de 48 horas se pondrán en contacto contigo para conocer tu propuesta de donación. Fácil, ¿verdad? ¿Qué te parece la idea de donar productos nuevos a punto de ser destruidos por una tontería a personas que los necesitan de verdad y que pueden darles utilidad? ¿Conoces a alguna empresa que tire estos productos y puedan ser reutilizados? Por favor, coméntalo en el canal y juntos ayudemos a quien más lo necesita. No dejamos el tema de las personas en situación de vulnerabilidad en Almería, un problema que se agrava cada vez más en la provincia y a pesar de las ayudas, de las pocas ayudas, no parece encontrar una solución. Cáritas Diocesana en Almería ha presentado este jueves la Memoria Anual de 2024, un documento que una vez más vuelve a hacer saltar las alarmas a nivel social. Los indicadores de pobreza en la región almeriense se encuentran por encima de la media nacional. Varios son los problemas que Cáritas ha hecho frente durante 2024 y este 2025. Cientos de personas en Almería, muchas con trabajo y papeles en regla, malviven entre plásticos en asentamientos como Atochares. No pueden alquilar porque sencillamente no se les quiere alquilar. A esto se suma la pobreza infantil. En algunos municipios, 1 de cada 3 menores está en riesgo de exclusión. Y acceder a alimentación, higiene o salud básica se convierte para muchas familias enteras en una carrera de obstáculos.
Desde Cáritas se constata un cambio preocupante. La pobreza ya no tiene perfil. Antes eran hombres solos, hoy hay cada vez más mujeres, jóvenes e incluso trabajadores con contratos, personas que, pese a sus esfuerzos, no logran sentirse parte de la sociedad. La directora de Cáritas Diocesanas de Almería, Mari Carmen Torres, ha destacado que estos datos nos cuestionan, nos comprometen y nos movilizan a actuar. Torres ha matizado que los pobres son de todos, para apoyar y cubrir las necesidades de mucha gente que por muchas circunstancias se encuentran en una situación de exclusión, tenemos que trabajar todos. Juan Antonio Plaza, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Almería, ha lamentado que cada vez hay menos ingresos y más necesidades. Esa es la tendencia, tanto en lo público como en lo privado. En referencia a la financiación que llega del IRPF, Plaza ha comentado que solo reciben 2 millones de euros que se reparten para todas las Cáritas de Andalucía, 10 en total, y solo en Almería tenemos un presupuesto con el que necesitamos 1.800.000 euros. El delegado de Cáritas ha sentenciado que dependemos demasiado de la famosa X solidaria. Si mañana la quitan, tendríamos que cerrar proyectos o despedir personal. No se puede sostener así. ¿Crees que los recursos económicos que recibe Cáritas Almería son suficientes para atender a las personas más vulnerables de la provincia? ¿Qué más campañas se deberían hacer para poder auxiliar a todos por igual? ¿Has pasado por esta situación? ¿Conoces a alguien que se encuentre en este estado? Escribe tu opinión en el canal. Terminamos la edición con un buen sabor de boca para la ciudad de Almería, una noticia que puede ser un empujón importante para dar a conocer el municipio a nivel europeo y tal vez mundial. Un informe elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad sitúa a la ciudad de Almería entre las 5 mejores de más de 50.000 habitantes de España con mayor libertad económica por encima de urbes como Madrid, Valencia o Barcelona. Este estudio mide también aspectos como la presión fiscal, la gestión de los ayuntamientos o el nivel de intervencionismo económico. En este ranking de ciudades, Almería ha obtenido 64,13 puntos sobre 100, mejorando su posición respecto al año anterior, aunque los expertos recuerdan que aún hay margen para seguir avanzando, por lo que su categoría sigue siendo moderada en lugar de satisfactoria. ¿Y cómo podría mejorar? Según los expertos de la Fundación, si se quiere seguir en lo más alto de la tabla, Almería tiene que atraer empresas que se asienten en la ciudad y consoliden el tejido productivo local. Además, Almería aún puede progresar más si se reduce impuestos como el de actividades económicas o el ICIO, un impuesto local sobre construcciones, instalaciones y obras. ¿Crees que Almería puede convertirse en una de las mejores ciudades de España para invertir, vivir y progresar? ¿O prefieres que se mantenga en un perfil medio sin destacar por encima de capitales tan importantes como Barcelona, Madrid o Valencia? Deja tu comentario en el canal. Llegamos al final de la edición de esta semana. Si ha faltado algo de interés, coméntalo. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete si no lo has hecho ya y comparte el vídeo. Así apoyas al canal, le das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique a la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.